Silencio, por favor, ya vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy sobre hipertiroidismo. Ya en la clase previa hablamos sobre lo que es el hipotiroidismo, que es la baja secreción y síntesis de hormonas tiroideas. Ahora vamos a hablar de lo opuesto, el hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener dos conceptos bien definidos, dos cosas que son distintas y que muchas veces se las confunden. El término de tirotoxicosis y el término de hipertiroidismo. ¿Ya? El término de hipertiroidismo se refiere a un aumento en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Y la tirotoxicosis es un estado clínico derivado del efecto de estas hormonas sobre los tejidos. Entonces no es lo mismo, no podemos tener como sinónimo hipertiroidismo y tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con tirotoxicosis pero sin hipertiroidismo, que vamos a verlo más adelante. Entonces la clasificación del hipertiroidismo se lo puede clasificar de dos maneras según la captación de yodo. Si se recuerda en la anterior clase hemos hablado de la formación de hormonas tiroideas, ¿no ve? ¿Cuál es el precursor para la formación de hormonas tiroideas? El precursor, el material con el que se fabrican las hormonas tiroideas. Es el yodo, ¿no? Entonces toda nuestra sangre capta el yodo para formar hormonas tiroideas. Y según esta clasificación podemos dividirla en aquellas que tienen una captación normal o aumentada de yodo y aquellos que tienen una captación disminuida de yodo. ¿Cómo vamos a ver eso? Hay un análisis para eso que se llama gamografía tiroidea, gamografía con yodo. Si capta bastante, entonces pertenece a este grupo, a una captación aumentada. Si no capta lo suficiente, una captación disminuida. Entonces lo clasificamos en esos dos grandes grupos. Los que tienen una captación de yodo aumentada pueden tener una TSH suprimida, que ya hemos revisado perfil tiroideo. Entonces eso sería un hipertiroidismo primario, ¿no? Todo lo que tiene TSH suprimida. Y tenemos las principales causas. La enfermedad de Graves-Basedow, que es la enfermedad más común que causa hipertiroidismo, el bocio multinodular, el adenoma tóxico, la mole datiforme, todas estas son causas de hipertiroidismo con una captación de yodo aumentada y con una TSH baja, suprimida. Y tenemos aquellos con una TSH normal o aumentada, que es lo que hemos revisado más temprano en la interpretación de perfiles tiroideos. En este caso vamos a tener causas centrales, como por ejemplo un adenoma secretor de TSH o resistencia a hormonas tiroideas. Y las que tienen baja captación de yodo son todas estas, básicamente las tiroiditis, la inflamación de la tiroides. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una inflamación de la tiroides, toda esa hormona que está almacenada se elimina, se libera. Eso no significa que estemos produciendo más hormonas, sino que toda esa se libera. Y eso hace que haya síntomas de hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Si se recuerdan del hipotiroidismo, hemos dicho que hace que haya un metabolismo lento. El paciente tiene dificultad a pérdida de peso, son pacientes que están todo el día con sueño, cansancio, la piel es seca, son muy sensibles al frío, pacientes que olvidan rápido las cosas, que paran con sueño, caída de cabellos. En esto va a ser todo lo opuesto. Por ejemplo, en la termorregulación van a tener intolerancia al frío. Son pacientes que hace un poco de calor, nosotros podemos soportar y ellos ya están todos transpirados. ¿Ya? Van a ser pacientes que tienen sudoración profusa. En cuanto a lo nutricional, son pacientes que, a pesar de tener un aumento del apetito, como el metabolismo está acelerado, va a haber un aumento del catabolismo proteico. Son pacientes que van a tener pérdida de peso. Esa es una de las principales quejas por las que van a la consulta, por pérdida de peso. Gastrointestinal. Hay un aumento del movimiento del peristaltismo intestinal, entonces eso nos va a causar que haya hiperdefecación, es decir, van a hacer deposiciones muchas veces al día, más de lo normal. ¿Ya? En cuanto a la piel, generalmente son pacientes con una piel delgada, húmeda, caliente, fragilidad capilar, tienen mixedema pretibial, es decir, edema en los miembros inferiores que no tiene el signo de la fobia, eso lo han visto en semiología, ¿no ven? En cuanto a los ojos, son pacientes que van a tener exoftalmos, una mirada muy particular, una mirada fija. Va a haber una retracción palpebral, que más adelante la vamos a ver, y una orbitopatía tiroidea. ¿Ya?
En cuanto a la parte cardiovascular, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, van a ser pacientes que tienen un aumento de la presión arterial, con predominio de la presión arterial sistólica, pacientes que van a tener taquicardia, pueden tener fibrilación auricular, disfunción ventricular. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la actividad adrenérgica. En cuanto a lo respiratorio, pacientes que se van a cansar rápido, es decir, van a tener disnea. En lo neuropsiquiátrico son pacientes con nerviosismo, irritabilidad, insomnio, son pacientes que no pueden dormir, ¿ya? En cuanto al hueso, son pacientes que van a tener un mayor riesgo de osteoporosis, de descalcificación. Y en cuanto a lo sexual, disfunción eréctil, ciclos menstruales irregulares en las mujeres. Entonces son básicamente esos los síntomas del hipertiroidismo. Si se aprenden del hipertiroidismo, todo lo contrario, ¿ya? Es más fácil de recordar. Primero vamos a ir hablando de las causas más frecuentes. La más frecuente en el mundo de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? Esta es una enfermedad autoinmune. ¿Ya han avanzado en inmunología? Creo que sí, ¿no ve? ¿No? ¿Ya? Es una enfermedad autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Que son sus mismas defensas, son las mismas defensas del cuerpo que van a ir a destruir esa tiroides, estimularla, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un resfrío, ¿qué es lo que hace nuestro sistema inmune? Identifica el virus o bacteria, reconoce que es algo ajeno a nuestro cuerpo y lo destruye. En este caso, no tienen esa capacidad de reconocer que es ajeno al cuerpo o no. Es decir, que se forman anticuerpos que van hasta nuestra tiroides a estimular a los receptores de TSH. No sé si queda claro. Tenemos en la tiroides un receptor de TSH y hemos dicho que la TSH viaja hasta la tiroides a estimularlo para la producción de hormonas tiroideas, ¿no ve? En este caso, este anticuerpo va a ir a estimular esos receptores a que produzcan mucha hormona, ¿ya? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 10:1. La edad en la que se presenta generalmente es en la edad fértil, entre los 20 y 40 años, y los síntomas son de aparición rápida, en 2 a 3 meses. ¿Ya? Esta es la tríada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow. Es decir, si el paciente tiene esto, incluso sin los anticuerpos, podemos diagnosticar una enfermedad de Graves-Basedow. Pacientes que tienen un perfil tiroideo con un hipertiroidismo primario, que ¿cómo sería? Ya lo revisamos. ¿Cómo estaría la TSH y la T4 libre en un hipertiroidismo primario? A ver, alguien que piense distinto. ¿Cómo estaría la TSH en esta enfermedad? Hemos dicho que es una causa primaria, el problema está en la tiroides, está produciendo mucho. Exacto, las hormonas tiroideas van a estar elevadas y la TSH va a estar suprimida. Entonces, eso es hipertiroidismo, vamos a ver eso en el perfil tiroideo. Son pacientes que tienen exoftalmos, es decir, una mirada muy fija, con los ojos sobresalidos, que ahorita vamos a ver una foto, y pacientes que tienen voz. Esa es la tríada clásica. Un paciente que tiene estas tres cosas es una enfermedad de Graves-Basedow hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Para llegar a un diagnóstico tenemos esta tríada y para confirmarlo solicitamos estos anticuerpos. Los anticuerpos, acá está, a ver, bueno, está igual. Anticuerpos antirreceptor de TSH, se llaman TRAP, ¿ya? Acá hemos dicho que tenemos la glándula tiroides, ¿ya? El que le estimula, ¿cómo se llama? TSH, ¿no? Entonces, nosotros en esta enfermedad tenemos anticuerpos que van a ser muy parecidos a la TSH y van a ir a la tiroides a estimularla a producir muchas hormonas. Entonces la tiroides va a causar mucha producción de hormonas, lo cual nuestra adenohipófisis va a interpretar que hay mucha hormona y para tratar de compensar va a bajar la producción de hormonas y vamos a tener un perfil tiroideo con hormonas altas y TSH baja, ¿ya? Entonces, estos pacientes, el diagnóstico se lo confirma con estos anticuerpos, los anticuerpos antirreceptor TSH o antitrap. Y como ven acá, si un paciente, estos anticuerpos generalmente reducen con el tratamiento, es decir, nosotros con el tratamiento hacemos seguimiento con los anticuerpos para ver que vayan disminuyendo. Si no disminuye, o es decir, por lo contrario, aumentan en el seguimiento, significa que no está teniendo un buen efecto y que el paciente no va a tener
una buena evolución y hay que pensar en otro tipo de tratamiento. Estos anticuerpos están presentes en un 97 al 99% de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, ¿qué anticuerpos pedimos para diagnosticar? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? La clase previa. De hipotiroidismo. Y son dos, la deficiencia de yodo y la tiroiditis de Hashimoto. Y la tiroiditis de Hashimoto hemos dicho que para confirmar el diagnóstico pedimos unos anticuerpos. ¿Qué anticuerpos son? El anti-TPO. Es el anti-TPO. Fíjense, en este caso igual tiene anticuerpos anti-TPO, pero en apenas un 80% de los casos. Entonces, si tenemos todo esto y queremos corroborar nuestro diagnóstico, ¿qué anticuerpo pedirían ustedes? ¿El anti-TRAP o el anti-TPO? El anti-TRAP, ¿no? Porque está presente en más pacientes, de 97 a 99. Entonces, en un paciente que tenga esto, tenemos que solicitar anticuerpos anti-TRAP, no necesariamente anti-TPO. Anti-TPO es más para hipotiroidismo, ¿ya? Tienen una mirada muy característica estos pacientes, los ojos sobresalidos. ¿Por qué? Porque todos estos músculos que son retroculares son infiltrados por linfocitos y se produce una reacción inflamatoria con una producción final de glucosaminoglucanos, lo cual hace que haya un edema retroorbitario y por ende los ojos tienden a salirse, ¿ya? Y ahorita van a ver una foto de lo que se la vemos acá. Esta es la mirada de alguien con hipertiroidismo. Si se fijan, tiene retracción palpebral, tiene hiperemia conjuntival, es decir, está roja la conjuntiva, tiene una mirada fija, ojos grandes, salidos. Esta es una orbitopatía de Graves-Basedow. Que bueno, ahorita la vamos a volver a ver. Pero en realidad esa es la fisiopatología por la cual se forma la orbitopatía de Graves. Hay varias maneras de clasificar esta orbitopatía. Hay que recordar una cosa. El paciente que tiene enfermedad de Graves-Basedow, la evolución de la enfermedad es independiente del de la orbitopatía. Es decir, un paciente que tiene Graves-Basedow y le damos tratamiento puede evolucionar de manera favorable todos los síntomas, pero la orbitopatía descompensarse. Y al revés, puede que un paciente con tratamiento no se controle y que no tenga una orbitopatía severa. Es algo independiente uno del otro, ¿ya? Para clasificar esto hay varias maneras de clasificar. Lo más importante es que sepan que existe una clasificación que memorizárselas como tal, ¿ya? Porque no les voy a preguntar en el examen. Se clasifica en leve, moderada y severa. Y según su actividad, contamos estos síntomas, ¿ya? Lo que sí es importante para nosotros como clínicos y para ustedes como médicos generales es conocer qué factores agravan esta orbitopatía, ¿ya? Porque cuando va a la consulta un paciente no solo damos medicación, sino que también hacemos educación, ¿no? Le decimos va a hacer esto, no puede hacer esto, puede comer esta cosa, no puede comer esto. En este caso, estos son los factores que incrementan una evolución desfavorable de la orbitopatía. Tabaquismo, sea activo o pasivo, es decir, alguien que tiene hipertiroidismo hay que decirle de entrada que no puede fumar, ni puede estar cerca de personas que fuman. Un hipotiroidismo secundario al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Con el tratamiento nosotros vamos a bloquear la producción de hormonas tiroideas. Pero si damos muchas dosis, podemos pasarlo al otro lado. Está en hipertiroidismo, lo podemos pasar al hipotiroidismo. Eso es un factor de riesgo. Y el tratamiento con radioyodo, que más adelante lo vamos a ver. Y como les dije, estas son manifestaciones clínicas típicas de alguien con Graves-Basedow. Acá tenemos el exoftalmos, retracción palpebral, eritema conjuntival, mirada fija, protrusión de ojos. En la parte de los pies van a tener un ixedema pretibial, que a diferencia del edema que se presenta en los renales y cardíacos, este no va a tener el signo de la fobia. ¿Se acuerdan cuál es? De que se aprieta y queda ahí hundido. Exacto, en los renales crónicos tú le aprietas el dedo del pie, levantas y queda hundido, ¿no? En estos pacientes no, es un edema duro, ¿ya? Y tienen esta coloración, como la piel de una naranja, más o menos gruesa y de ese color, ¿ya? Entonces el mixedema pretibial es una dermopatía infiltrativa. Es igual que en los ojos, hemos dicho que hay un proceso inflamatorio que va a hacer que haya una producción de glucosaminoglucanos. Pasa lo mismo a nivel de los tobillos y por eso están hinchados, ¿ya? Está presente en 5% de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow, es decir, no es muy común, a veces se lo puede ver, la mayoría de las veces no. Se presenta como una placa indurada, como ven acá, pretibial, con un aspecto de piel de naranja.
Y bueno, la acropaquía de los dedos en palillo de tambor, igual lo han visto en semiología, ¿no ves? Cuando hay un aumento de volumen en los dedos. Esta es la mirada fija de una paciente con una enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, muchas veces cuando ustedes están en consultorio y entra un paciente y lo ven así, o sea, ya tienen el diagnóstico. Está de más preguntar, o sea, hay que hacerlo por protocolo, pero aquí con esto ya tienen el diagnóstico. ¿Ya? Es una fase muy particular. Son pacientes que van a entrar temblando, generalmente están irritables, están renegando porque han esperado en la fila, están peleándose afuera con la enfermera, personas que te dicen no puedo dormir, he perdido peso, y tiene esta cara, es un Graves-Basedow. No necesitas hormonas tiroideas. Obviamente hay que pedirlo por protocolo y para el seguimiento, pero ya con esto ya tienes un diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué otras causas tenemos? Tenemos el bocio multinodular y el adenoma tóxico, o enfermedad de Plummer. ¿Ya? Hemos dicho, la fisiopatología del Graves-Basedow es la siguiente. Hemos dicho que hay anticuerpos que van a ir a estimular a los receptores de TSH en la tiroides a producción de hormonas. ¿Ve? En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque acá en el Graves-Basedow, enfermedad de Graves-Basedow, es toda la glándula que está produciendo hormonas. Toda la glándula. En cambio, por ejemplo, en el adenoma tiroideo tóxico tenemos una tiroides que está normal, pero tenemos un nódulo. Y este nódulo es el que es hiperfuncional, el que está produciendo hormonas. El resto de la glándula está normal. Y a veces hasta puede estar produciendo hormonas, pero es un nódulo en particular el que está produciendo. Y en el bocio multinodular son varios nódulos los que están produciendo hormonas, pero de producción autónoma, es decir, solo los nódulos, el resto de la glándula está sana, está normal. ¿Ya? Entonces, estas son la segunda causa más frecuente de hipertiroidismo. Son más frecuentes en la edad adulta. Hemos dicho que la anterior era más frecuente en la edad reproductiva, ¿no? Entre los 20 y 40 años. Estos son más frecuentes en personas mayores de 40 a 50 años. ¿Ya? Fíjense, acá hay una diferencia. El hipertiroidismo se produce de manera progresiva, no es como el Graves-Basedow, que es 2 a 3 meses y el paciente ya está totalmente descompensado. Acá puede estar incluso en años, poco a poco. Y muchas veces el paciente ni siquiera consulta por los síntomas de hipertiroidismo, sino por el bocio. Tú le haces un perfil tiroideo y sale que está con un hipertiroidismo y lo diagnosticas de esa manera. Si son de gran tamaño pueden causar síntomas compresivos, siempre es importante eso. ¿Ya? Si el paciente le dice, doctor, ya no puedo tragar, no puedo comer o no puedo respirar, me dificulta, me he hecho y no puedo respirar, entonces el tratamiento es quirúrgico porque ese tumor va a seguir creciendo y algún día va a obstruir por completo la vía aérea y respiratoria. La vía respiratoria y el esófago. ¿Ya? Entonces, como ven ahí, son varios nódulos. Acá tiene uno, acá tiene otro, por el otro lado seguramente también tiene. Otras causas de hipertiroidismo. Tenemos las tiroiditis. ¿Ya? ¿Qué es una tiroiditis? ¿Qué es una pancreatitis? ¿Y qué sería una tiroiditis entonces? Exacto, es una inflamación de la tiroides. Entonces, ¿cuáles son las características de la inflamación? Exacto, ahí quieren decir dolor, rubor, calor. Son esas, entonces el paciente va a tener eso. Esta parte va a estar roja, el paciente va a tener tanto dolor que apenas le tocas y te va a decir que no le toques. ¿Ya? Va a tener eso, rubor, calor, dolor, tumor. Eso es lo que va a tener el paciente en la parte de la tiroides. Y ahora, en este caso de acá, no hay un aumento en la síntesis de hormonas. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso una tiroides sana. Tenemos una tiroides que tiene almacenadas sus hormonas tiroideas. Y esta inflamación va a venir a que todas esas hormonas se liberen, pero no es que haya una mayor producción, sino que está liberando eso como respuesta a la inflamación, como en la pancreatitis, ¿no ve? Hay una inflamación del páncreas y el páncreas ¿qué hace? Libera todas sus enzimas, producto de la inflamación. Pasa lo mismo en la tiroiditis, no hay un aumento en la producción de hormonas. ¿Ya? Y tampoco es que ella se está liberando de manera normal, sino que es una respuesta a la inflamación. Entonces tenemos las tiroiditis, generalmente son precedidas de infecciones de vías aéreas respiratorias. El paciente les va a llegar con mucho dolor, ustedes le van a preguntar, ¿y hace 2 semanas, una semana no tenía un resfrío? Sí, doctor, estaba resfriado, estaba con rinorrea, con moco, ¿ya? Son precedidas de infecciones víricas la mayoría de las veces. Los síntomas son malestar, fiebre, dolor a la palpación. Si es un proceso inflamatorio, entonces vamos a tener los
reactantes de fase inflamatoria elevados. La PCR y BCG van a estar elevados. 5 a 15% de estos pacientes van a quedar con un hipotiroidismo. ¿Por qué? Hemos dicho que la inflamación va a hacer que libere toda la hormona que tiene. Entonces, en un inicio el paciente puede estar con síntomas de hipertiroidismo, palpitaciones, temblores, ansiedad, todos los síntomas que hemos visto. Pero cuando se acaba toda esta reserva, después de la inflamación que viene, la fibrosis, puede fibrosarse y por ende ya no producir más hormonas. Y ahí nos va a dar un hipotiroidismo. Entonces, estos pacientes que tienen una tiroiditis tienen 3 posibilidades. Una, acaba el proceso inflamatorio y vuelven a la normalidad. 2, producen hipertiroidismo de manera crónica. O 3, producen hipotiroidismo en un 5 a 15% de los pacientes. Y acá fíjense, la captación de yodo está disminuida. Ya esa es una diferencia con el gris base 2. En el gris base 2 va a estar aumentada toda la captación. En cambio acá no, porque no es que haya un aumento en la producción de hormonas, sino que se están liberando en respuesta a la inflamación. ¿Ya? Otras etiologías, tenemos un tumor hipofisario productor de TSH. ¿Cómo va a estar el perfil tiroideo en ese caso? Un tumor que está produciendo TSH en la adenohipófisis. ¿Cómo va a estar la TSH y la T4 libre? TSH va a estar Habrá alguien que levante la mano y diga, porque todos me dicen solo TSH, pero ¿cómo va a estar la T4 libre? Va. Es un hipertiroidismo central. ¿Cómo va a estar? ¿Por qué? Porque acá tenemos TSH. A ver, les explico. ¿Ah? Los dos elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos acá arriba la adenohipófisis. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a tener acá en la adenohipófisis lo que es la TSH. Y acá tenemos en la tiroides la T4 libre. ¿Ya? Estamos diciendo que tenemos un tumor acá, un tumor hipofisario productor de TSH. Entonces tenemos un tumor que está produciendo mucha TSH. Entonces toda esta TSH va a venir a sobreestimular a esta glándula tiroides y nos va a dar como respuesta que esta también produzca mucha hormona. ¿Por qué? Porque está siendo muy estimulada por la TSH. Entonces todo va a estar elevado. ¿Ya? Esta es otra causa, pero ese sería el perfil tiroideo, todo aumentado. Esta es una causa de hipertiroidismo central. Este se llama un TSH como un tumor productor de TSH. ¿Cuál sería el tratamiento? Ese era su examen de la anterior semana. ¿Cuál es el tumor? ¿Cuál es el tratamiento de los tumores hiperfuncionantes de la hipófisis? Quirúrgico. Con excepción del prolactina. Exacto. Entonces esto se opera, ¿ya? Es menos del 1% de todos los casos de hipertiroidismo. La mayoría son microadenomas. ¿Qué es un microadenoma? Menor a 1 centímetro, ¿no ve? Y 25% de estos tumores también producen hormona de crecimiento, prolactina y TSH. Son detectados a través de la resonancia magnética, que es el gold standard, con o sin contraste. Con contraste. Con contraste, ¿no ve? Y suelen ir acompañados de cefalea y alteraciones visuales por los síntomas compresivos que causan. Y el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Otras etiologías, seguimos viendo otras causas de hipertiroidismo. Tenemos la mole hidatiforme. ¿Gineco tampoco han avanzado o ya han avanzado? La mole hidatiforme es un tumor intrauterino que produce mucha hormona gonadotrofina coriónica humana, la HCG. ¿Ya? Si se fijan, esta es la composición. La TSH, fíjense, todas tienen una misma cadena alfa. La TSH, la FSH, la LH y la HCG. Tienen una misma subunidad alfa de 92 aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia? En la subunidad beta. La TSH tiene 110, esta tiene 118, 121 y 145. Entonces, estructuralmente son muy parecidas. En muchas ocasiones, esta HCG puede ir a estimular a los receptores de TSH de la tiroides y estimular a su producción. Por eso la mole hidatiforme es una causa de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque su estructura de la HCG es muy parecida a la TSH. ¿Ya? Tenemos tumores de células germinales, resistencia a hormonas tiroideas. Acá vemos causas de ¿qué hemos dicho que es tirotoxicosis? ¿Cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? Hipertiroidismo, aumento de hormona y tirotoxicosis del estado clínico. Exacto, entonces por eso acá tenemos causas
de tirotoxicosis, es decir, el paciente va a tener todos los síntomas, pero sin hipertiroidismo. La tiroiditis, por lo que hemos dicho, no va a haber un aumento de producción de hormonas, sino una liberación por la inflamación. Vamos a tener una tirotoxicosis, pero sin hipertiroidismo, porque no hay aumento de producción. ¿Ya? Y altas dosis de levotiroxina. ¿Qué pasa si ustedes hemos visto la clase previa que hay el hipotiroidismo? ¿No? Ahí el tratamiento es la levotiroxina. ¿En qué dosis? No se acuerdan. Igual lo hemos repasado. 1.6 microgramos por kilogramo de peso. Si ustedes dan una dosis excesiva de hormona tiroidea, muchas veces pueden causar un hipertiroidismo porque son hormonas tiroideas. Entonces, por ejemplo, si un paciente necesita 100 microgramos de levotiroxina y ustedes por no saber calcular mal le dan 150, van a causarle un hipertiroidismo iatrogénico por un error de ustedes. Y ahí no hay un aumento de producción de hormonas, por ende no va a haber un hipertiroidismo como tal. Pero sí va a tener todos los síntomas porque le estamos dando de afuera la hormona. ¿Ya? No sé si eso quedó claro. Ahí no está produciendo muchas hormonas, somos nosotros que le estamos dando de afuera una dosis excesiva de hormonas. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, este es el algoritmo diagnóstico del hipertiroidismo. ¿Ya? Primero, sospechamos de hipertiroidismo. ¿Cómo? Con la clínica. Paciente que nos dice, doctor, no puedo dormir, tengo dificultad. Pacientes que han perdido peso los últimos meses, que van mucho al baño, que se quejan mucho del calor, que ustedes les miden la frecuencia cardíaca, está taquicárdico. Todos esos síntomas. Si tenemos sospechas, solicitamos una TSH. Si la TSH está elevada o normal, tenemos que pedir una T4 libre. Si esta está elevada, sospechamos. ¿Qué sospechamos? TSH elevada, T4 libre elevada, un tumor central. Es algo muy infrecuente, pero es algo que hay que investigar. ¿Ya? Yo nunca lo he visto, en la literatura dice 1% de los casos de hipertiroidismo, yo nunca lo he visto. Y las veces que he visto un perfil así que todo está elevado, les he hecho repetir y era un error de laboratorio, estaba normal. Entonces siempre que vean todo elevado, sospechar un hipertiroidismo dependiente de TSH, un TSH homo, un hipertiroidismo central. Ahora, por el contrario, tenemos una TSH que está baja y tenemos una T4 libre alta, entonces ya tenemos el diagnóstico de un hipertiroidismo primario, ¿no? Una tirotoxicosis. Ya vemos, ahorita vamos a ver cómo se investiga el diferencial entre ellas. ¿Ya? Una T4 libre normal y T3 elevada, T3 toxicosis, y si está normal, esto de acá que no es ni necesario que se lo aprendan, ¿ya? Porque es algo muy infrecuente, un hipertiroidismo subclínico. ¿Ya? Entonces nos quedamos básicamente con dos cosas. Diagnosticamos con TSH y T4 libre. En todas tendría que estar la T4 libre como aumentada o disminuida. Aumentada. T4 libre. T4 libre va a estar aumentada en todas porque es un hipertiroidismo. Y la TSH nos sirve para ver el origen. ¿Ya? Si es central o no. Si está alta, ¿es de qué origen? ¿Primario o central? Central. Si está baja, primario. Entonces ahí ya tenemos el diagnóstico. Con eso hacemos el diagnóstico de hipertiroidismo. Y hay algunos exámenes que podemos solicitar para ayudarnos en nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Si es un paciente que tiene la mirada que les he dicho, esa mirada clásica, pedimos un anticuerpo anti-TRAP, nos va a salir positivo. Ya tenemos diagnóstico. El diagnóstico es una enfermedad de Graves-Basedow. Ahora, si por el contrario el paciente no tiene esas características, es una persona mayor, hemos dicho que el Graves-Basedow es más frecuente en jóvenes entre 20 y 40. Si viene ahí un abuelito de 50 años que tiene un bocio, ustedes le palpan, tiene nódulos, entonces en ese caso no vamos a sospechar en un Graves-Basedow, vamos a pensar en otras causas. ¿Qué hacemos? Pedimos una ecografía de tiroides y en la ecografía nos va a reportar si hay nódulos o no. Si hay nódulos y tiene hipertiroidismo, entonces vamos a sospechar en un bocio multinodular tóxico o en un adenoma tóxico. Entonces primero vamos a tener un perfil, los síntomas del paciente. Con esto de acá hacemos el diagnóstico si es hipertiroidismo primario o central. Si es primario podemos pedir una ecografía. Si hay nódulos, entonces solicitamos una gammagrafía tiroidea, que debemos ver ahora. Esta es la gammagrafía tiroidea. Es hecha con yodo, por ende va a captar. Esta es una normal, una que no capta mucho, perdón. Esta de acá no está captando mucho yodo, fíjense, no se ilumina como esta de acá. ¿Ya? Y en esta de acá es hipercaptante, está captando todo, por eso se tiñe todo eso del color. Y fíjense, tiene la forma de la tiroides, es toda la tiroides, no es una parte.
Lo mismo acá, es toda la tiroides, forma de mariposa. En cambio, en estos casos, fíjense que esto de acá es de un Graves Basedow, está todo marcado, bien marcado. Este de acá son nódulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso es un bosio multinodular tóxico porque está captando, fíjense la diferencia. Acá no se nota porque no capta, y acá sí, está bien teñido, está bien negro, oscuro, ¿eh? Y son varios nódulos. Por el contrario, acá es solo un nódulo, el de acá ni siquiera está marcando. Entonces con esto ya tenemos el diagnóstico. Esto es típico de Graves. No es necesario pedirlo porque con los anticuerpos ya tenemos diagnóstico. Pero si hay un nódulo de palpación o solicitamos una ecografía y hay nódulo, solicitamos la gamografía. Y con eso vamos a tener el diagnóstico. Fíjense, hay varios nódulos que son hipercaptantes de yodo. Sería un bosio multinodular tóxico. En cambio que es solo uno, es un adenoma tiroideo tóxico. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, vamos a hablar primero del tratamiento de la más frecuente, que es la enfermedad de Graves Basedow. ¿Ya? Tenemos tres tipos de tratamiento: tratamiento farmacológico, tratamiento con yodo radiactivo y quirúrgico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No hay una evidencia que respalde cuál es mejor y cuál es peor. Hay varias guías. La guía ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, que ella recomienda primero yodo. Y ahí la ETA, la Guía Europea de Tiroides, que recomienda medicamentos. No hay una evidencia de una como tal. Esto es algo que uno negocia con el paciente. Uno le explica, este tiene sus pros y sus contras, y uno escoge el tratamiento con el paciente. ¿Ya? De manera general, lo que se hace muchas veces, se le dice al paciente 2 años con tratamiento farmacológico. Si responde bien, nos quedamos con eso. Si no hay una buena respuesta, pasamos a un tratamiento definitivo, radioyodo o cirugía. ¿Ya? Hemos dicho que en estos pacientes va a haber un aumento de la acción adrenérgica y por eso van a tener todos los síntomas: palpitaciones, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, todo eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar los síntomas. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Con los beta bloqueadores, bloqueando el sistema adrenérgico. Beta bloqueadores. Tenemos estos 3 medicamentos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Igual, no hay una evidencia como tal que diga este es mejor. Cada uno tiene sus beneficios. El propranolol inhibe la conversión de la T4 en T3, que hemos dicho que es la forma activa, que es la que va a estimular los receptores. Pero tiene una vida más corta, entonces la tienen que dar cada 6 a 8 horas. En cambio hay otros medicamentos como el atenolol o el bisoprolol que lo pueden dar una vez al día. ¿Ya? Entonces cualquier beta bloqueador. El que más indican en las guías, y bueno, yo lo aprendí así, es el propranolol. Pero pueden dar el que ustedes deseen. Si hay un paciente que dice, doctor, yo me olvido tomar tabletas, no puedo tomar cada 6 o 8 horas, entonces le pueden dar el atenolol una vez al día. ¿Ya? Y con eso va a calmar todos sus síntomas. Esta es una de las enfermedades en las que el paciente es más agradecido con el médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la diabetes, muchos pacientes diabéticos descompensados llegan a la consulta, los compensas y no notan mucha diferencia. En el hipotiroidismo lo mismo. Si no es un hipotiroidismo severo, das tratamiento, el laboratorio mejora, pero ellos no ven cambios. Pero en el hipertiroidismo, cuando tú le das tratamiento, ellos mejoran y llegan agradecidos. El doctor, que ya puedo dormir, que ha aumentado peso, que muchas gracias. O sea, hay mucho cambio. Y todo eso es gracias al beta bloqueador, porque él va a aliviar sus síntomas del paciente. ¿Ya? Y luego tenemos las drogas antitiroideas, dentro de las cuales tenemos estas dos: el danantisol y el propiltiuracil. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Estas bloquean la formación de hormonas tiroideas. El danantisol tiene la ventaja de su vida media de 24 horas, es decir, pueden darla una vez al día. Una vez al día. En cambio, el propiltiuracil tiene una vida más corta, tienen que darlo cada 6 a 8 horas. ¿Ya? Acá está el danantisol, inhibe la síntesis de hormonas tiroideas y tiene un inicio de acción más rápido y mayor duración que el propiltiuracilo. Por eso es preferido muchas veces. En cambio, el propiltiuracilo inhibe la síntesis de hormonas tiroideas y bloquea la conversión de T4 y T3. Su uso principalmente es indicado en la tormenta tiroidea y en el primer trimestre de embarazo, porque tiene menos efectos teratogénicos que el metimazol. Acá, estos son los medicamentos, son llamadas las tionamidas y tenemos estas características. Antes del tratamiento siempre tenemos que pedir, esto guárdenselo bien, un hemograma y transaminasas. ¿Por qué?
Entre los efectos adversos de estos medicamentos tenemos lo que es la agranulocitosis. ¿Alguien sabe qué es eso? Agranulocitosis. ¿Ya? Lo vamos a borrar. ¿Cuáles son los granulocitos? Ya han avanzado histología. ¿Cuáles? Principalmente son los neutrófilos, ¿no ve? Los que tienen los granulocitos, el principal representante serían los neutrófilos, ¿no ve? Entonces, ¿qué es la granulocitosis? Agranulocitosis es una disminución de los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, un efecto adverso de las tionamidas es la agranulocitosis, cuando disminuyen los neutrófilos. ¿Y eso qué creen que va a causar? Que haya un aumento de riesgo de infecciones, ¿no? Porque son los neutrófilos nuestras células de defensa. Si no tenemos neutrófilos, cualquier infección nos va a agarrar y vamos a tener rápido fiebre, dolor de garganta y demás. Entonces, por eso siempre antes de iniciar, solicitamos un hemograma. Si está normal los neutrófilos, iniciamos tratamiento. Si están bajos, no se puede iniciar porque puedes bajarle más todavía. Y las transaminasas, ¿por qué? Porque estos medicamentos te pueden dar una hepatitis. Entonces, si estas transaminasas están por 5 veces encima del valor de lo normal, no podemos iniciar el tratamiento. Y en el caso de los leucocitos, si están menos de 1000, no podemos iniciar tratamiento con estos medicamentos. Está contraindicado. ¿Ya? Entonces, siempre solicitar eso al inicio. Puede ser pregunta de examen, porque aunque no lo crean, es algo frecuente. Yo la anterior semana vi por la parte privada una madre que vino con su hija del Beni. Era un RIS vaciado clínico, así de exoftalmos, palpitaciones, todo. Le di el tratamiento y uno siempre tiene que recomendar, no es solo dar tabletas. ¿Qué recomendación se da? Señora, inicia el tratamiento y si en algún momento su hija tiene fiebre, siente dolor de garganta, suspende la medicación y me avisa, o se hace un hemograma y me lo manda. ¿Y cómo qué? Hoy día me llamó su mamá, doctor, mi hija está con fiebre, con dolor de garganta, ¿qué le puedo dar? Entonces, ¿qué es lo primero que uno le tiene que decir? Señora, ya no le dé el danantisol. Y hágase un hemograma para ver si sus leucocitos no han bajado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Le pidió un hemograma y una prueba para influenza, porque también puede que sea influenza, es muy frecuente en estas épocas. ¿Ya? Pero es por eso que es importante. ¿Por qué? Porque si el paciente sigue tomando esto y tiene una disminución de leucocitos, cualquier infección lo puede matar. Puede dar una neumonía fulminante y demás, y el paciente puede hasta morir. Entonces, siempre la consulta no es solo medicar, es también educar al paciente. Paciente que se da estos medicamentos, decir, dolor de garganta, fiebre, no toma más, se hace un hemograma y busca atención médica. ¿Qué voy a hacer con esta niña? Si esta niña están normales sus neutrófilos, yo ya sé que no es por medicamento, la voy a seguir dando medicamento. Por ahí es influenza. Ahora, si están bajos, entonces yo sé que ya no le puedo dar y tengo que ver otra alternativa, otro tratamiento. ¿Ya? Pero entonces esto es algo importante que ocurre muy frecuentemente. Puede ser pregunta de examen. El danantisol es el medicamento de elección. ¿Por qué? Hemos dicho porque se da una vez al día, a diferencia del propiltiuracilo. ¿Ya? En el embarazo se asocia con atresia esofágica y aplasia cutánea. Por eso hemos dicho que el propiltiuracilo es primera elección en el primer trimestre de embarazo. Porque si bien atraviesa la barrera placentaria, es menos teratogénico, es decir, produce menos malformaciones que el danantisol. ¿Cómo se hace el monitoreo? El paciente viene, lo diagnosticamos, iniciamos tratamiento y tenemos que hacer un nuevo control de perfil de tiroides a las 4 a 6 semanas para ver si hay mejoría o no. Y obviamente también la mejoría es clínica. ¿Ya? La dosis de estos medicamentos, ¿cómo se hace? Uno empieza con unas dosis y va aumentando hasta controlarlo. Una vez que está controlado, se va disminuyendo hasta retirar. ¿Ya? Se recomienda mantener este tratamiento entre 12 y 18 meses. Es lo que se hace cuando optamos por las tionamidas. Les decimos de entrada al paciente, vamos a hacer aproximadamente un tratamiento de 2 años. Si en 2 años su perfil tiroideo está normal, usted está normal, vamos a retirar el medicamento. Muchos pacientes con eso no se hace nada más el resto de su vida. Muchos vuelven al hipertiroidismo y muchos se van al hipotiroidismo. Y en ese caso hay que hacer otras cosas. ¿Ya? Pero eso siempre se le explica al paciente. Acá, el tratamiento solo se suspende cuando la TSH es normal, la T control libre es normal y estos anticuerpos que hemos pedido al inicio no se los detectan, son negativos. ¿Ya? Ahí recién retiramos el tratamiento y vemos qué es lo que pasa, si vuelve la enfermedad o si no vuelve.
Segundo tratamiento, tenemos el radioyodo. Este ya es un tratamiento definitivo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un menor costo y menor complicación que la cirugía. ¿Cuándo está contraindicado? Está contraindicado en el embarazo y 6 meses después del embarazo, porque vamos a irradiar a esa señora y no vamos a pensar en tener un bebé con la madre irradiada, ¿no? Entonces siempre se le recomienda. Si hace radioyodo, nos corroboramos que no está embarazada. Y le recomendamos, señora, los próximos 6 meses tiene que utilizar algún tipo de anticonceptivo. No se puede embarazar. Se administra por vía oral, es un vasito que les dan, que toman, y todo eso es captado por la tiroides, y eso provoca una destrucción de la tiroides. Si hay una destrucción de la tiroides, ¿quién va a producir hormonas tiroideas? Nadie. Entonces es un tratamiento definitivo para el hipertiroidismo. La dosis habitual es de 10 a 15 milicuris. El tratamiento con el antisol se debe interrumpir 3 días antes del tratamiento y luego se lo reinicia 3 días después del radioyodo, porque no es que el radioyodo lo toma y de ahí ya se curó. Es a veces en meses que recién va normalizando el perfil tiroideo. En 4 meses, el 80% de estos pacientes se vuelven hipotiroideos. ¿Por qué? Porque hemos destruido esta glándula con el radioyodo. ¿Ya? Puede empeorar una oftalmopatía de Graves. Hemos dicho eso en la parte de orbitopatía, ¿no? Acá. Hemos dicho factores que exacerban la orbitopatía. Factores que agravan la orbitopatía: tabaquismo, hipotiroidismo y tratamiento con radioyodo. Entonces, si tenemos un paciente con una orbitopatía severa, no le podemos hacer radioyodo porque vamos a exacerbar eso. Primero controlamos, una vez que el paciente está estable, recién hacemos ese tipo de tratamientos. ¿Ya? Esa es la parte del radioyodo. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones. Si el paciente tiene un bocio muy grande, no le vamos a dar tabletas. ¿Por qué? Porque ese bocio, por más que controlemos la parte de los síntomas, ese bocio va a crecer, crecer, crecer y va a causar dificultad en la calidad de vida, de respiración de la paciente, de deglución. Entonces, si tenemos un bocio muy grande y un hipertiroidismo grave, lo mejor es la cirugía, ¿no? No vamos a esperar a que haga efecto las tabletas, ¿cuántos meses? Entonces lo operamos. Si el paciente tiene alergia al yodo, no le podemos dar radioyodo. O si no quiere tomar las tionamidas. O es un paciente que hizo agranulocitosis o que hizo una hepatitis, no puede tomar tionamidas. Entonces, en ese caso, lo operamos. Si tiene una oftalmopatía grave y tiene un deseo de terapia definitiva, hemos dicho que el radioyodo no se puede dar en oftalmopatía y que el tratamiento medicamentoso muchas veces no es definitivo, después vuelve la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene orbitopatía grave y nos dice, no, doctor, yo quiero un tratamiento definitivo, el tratamiento quirúrgico es una opción. En embarazadas no podemos dar radioyodo, entonces es una opción. Y aquellas que son alérgicas a tionamidas es una opción también la cirugía. Y esto es algo importante. En nódulos sospechosos de cáncer, matamos 2 pájaros de un tiro. Si hay alguien que tiene un hipertiroidismo, su tiroides produce mucho hormona, y aparte en la ecografía tiene un nódulo que tiene sospecha de cáncer, operándola, matamos 2 pájaros de un tiro, nos despedimos del hipertiroidismo y del cáncer. Y esta niña que les digo que me visitó la anterior semana y que hoy me llamó, tiene las 2 cosas. Tiene una enfermedad de Graves hacedor y tiene una ecografía sospechosa de cáncer. Entonces, yo le dije, la mejor opción es la cirugía. Pero obviamente no la vamos a operar descompensada. Primero la estoy compensando. Una vez compensada, se la opera. Pero esto igual tengan muy en cuenta, ¿ya? Pacientes que tienen un nódulo que tenga sospecha de cáncer y tiene hipertiroidismo, matamos 2 pájaros de un tiro operando. ¿Por qué? Porque con las tabletas podemos controlar el hipertiroidismo, pero no vamos a hacer nada con la sospecha de cáncer. ¿Ya? Previamente a la cirugía, el paciente debe estar eutiroideo. Eso es lo que estoy haciendo con esta niña. La estoy compensando primero para que esté normal su perfil tiroideo y se pueda operar. ¿Cuál es el peligro de operar a alguien descompensado? Una tormenta tiroidea, que es una exacerbación del hipertiroidismo. Nosotros tenemos una tiroides en el Graves hacedor, por ejemplo, que está produciendo mucha hormona. Y si nosotros lo operamos, en la misma cirugía cortamos, toda esta hormona se va a liberar y la paciente se va a descompensar en plena cirugía, le va a dar una tormenta tiroidea que hasta la puede matar. Entonces siempre primero volverla eutiroidea, hacer el tratamiento médico. Una vez que está con un perfil normal, recién se la puede operar. ¿Ya? Entonces eso.
La tiroidectomía que es recomendada principalmente es la tiroidectomía total o casi total. Eso depende, a ver, póngase a pensar. En el gris basado hemos dicho que toda la glándula es perfuncionante, ¿no ven? Entonces en este caso no nos serviría sacar una mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad que está produciendo mucha hormona seguiría produciendo mucha hormona. Entonces en este caso lo mejor es sacar toda la tiroides, una tiroidectomía total. Ahora, ¿qué pasa si tenemos si la causa es un bócio multinodular tóxico? Si tenemos una tiroides y esta tiroides tiene varios nódulos y todos estos nódulos producen mucha hormona, igual nos conviene sacar toda la tiroides, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenemos nódulos, si sacamos la mitad, esta otra mitad va a seguir produciendo mucha hormona. Pero ¿qué pasa si tenemos un adenoma tóxico? Es decir, ese que solo tiene un tumor que produce mucha hormona tiroidea. En este caso, ¿qué es lo más conveniente? Alguien que tenga alguna lógica, ¿ver? Que razone. A este paciente, ¿qué hacen? ¿Le hacen una tiroidectomía total, le sacan toda la tiroides o no? No. Si tiene un nódulo acá, esta parte está sana, ¿para qué le van a sacar esa parte? Hacen una tiroidectomía, le sacan un lobo, porque el tumor que está produciendo mucha hormona está acá. Así que hacemos, evitamos de que el paciente se vuelva hipotiroideo, porque una consecuencia de sacar toda la tiroides es que no va a producir tiroides y toda su vida va a ser hipotiroideo y tomar hormonas tiroideas. Si solo tiene un nódulo acá, pues sacamos la mitad, y esta mitad que está sana va a funcionar normal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice ahí prácticamente. Hay que ver la causa. Si se lo hace el hipotiroideo, va a tener los mismos síntomas del hipotiroidismo, ¿no? Claro, va a tener todos los síntomas del hipotiroidismo y toda su vida va a tener que tomar levotiroxina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía? Si se acuerdan algo de anatomía, o en realidad lo hemos avanzado acá en la parte de hipotiroidismo, hemos dicho que tenemos la glándula tiroides que tiene un lóbulo derecho, tiene una piramidal algunos, izquierdo. Y en la parte de las puntas tenemos las paratiroides, que son encargadas del metabolismo del calcio. ¿Ya? En la cirugía muchas veces estas glándulas son muy pequeñas o no hay mucha experiencia del cirujano y las puede extirpar todas junto con la tiroides. Y en ese caso el paciente va a tener un hipoparatiroidismo, va a tener una disminución del calcio. Y le puede dar tetanía, va a estar con calambres, dolor muscular, adormecimientos. Entonces va a disminuir la calidad de vida por siempre del paciente. Yo cuando estaba en el japonés era un cirujano general el que operaba las tiroides, no era un cirujano de cabeza y cuello. Y de los 10 pacientes que operaba, unos 8 hacían un hipoparatiroidismo. Ahora en el San Juan hay un cirujano de cabeza y cuello y ese tiene un índice más bajo de un hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque es su especialidad. Él las puede reconocer y las deja. A veces también se las lleva. Un buen cirujano siempre va a tratar de reconocerlas y no extirparlas. ¿Ya? Ese es un hipoparatiroidismo. ¿Qué otra complicación tenemos? Por esta parte está el nervio laringio recurrente, el que nos da la voz. Si al operar lesión en ese nervio vamos a tener afonía, disfonía, cambios en la voz. ¿Ya? Esas son las complicaciones de la cirugía. Que están acá, lesión del nervio laringio recurrente y un hipoparatiroidismo, porque se extirpó las paratiroides. Tratamiento de la orbitopatía. Si la orbitopatía es leve, lágrimas artificiales y selenio 100 cada 12. Si es moderada o grave, se interna el paciente y se hacen pulsos de corticoides, de metilprednisolona generalmente. Si no responde a eso, radioterapia, y si no responde a una descompresión quirúrgica. ¿Ya? Ese es el tratamiento de la orbitopatía. Ahora el tratamiento del bocio multinodular tóxico y del adenoma tóxico. ¿Ya? La mayoría de estos van a hacer la mayoría recibirán tratamiento con radioyodo y algunos con bocio voluminoso cirugía. En este caso es importante recalcar que el tratamiento con tionamidas no es una cura. Es decir, al paciente le das el tratamiento, puedes compensarlo, le retiras, va a ser hipertiroidismo siempre. Entonces en este caso tenemos dos opciones de tratamiento definitivo: radioyodo y cirugía. ¿Ya? Los que no son candidatos a ninguno de estos tratamientos pueden recibir tratamiento a largo plazo con danantisol, pero al contrario de la enfermedad de Graves-Basedow, los antitiroideos no inducen una remisión, por lo que la interrupción del tratamiento producirá una recaída. ¿Ya? Entonces, en este caso,
las tionamidas no son la primera opción, porque apenas lo deje va a volver a ser hipertiroidismo. En este caso tenemos dos primeras opciones, radioyodo y cirugía. El radioyodo es el tratamiento de elección, especialmente en aquellos pacientes que son abuelitos. ¿Alguien de 70 y tantos años con enfermedad cardiovascular lo van a operar? No, ¿ve? ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de morir en quirófano. En ese caso es de elección del radioyodo. La dosis habitual es de 10 a 20 milicuries y el riesgo de fallo del tratamiento en el bocio multinodular tóxico es de 20% y en el adenoma de 10%. Fíjense, o sea, tiene una alta efectividad. El riesgo de fallo es 10% y acá 20%. Y la cirugía es indicada en aquellos de gran tamaño que producen síntomas compresivos. ¿Cuáles son los síntomas compresivos? Disney y disfagia. Son esas. No, ese es de acá, pero tu tiroides está acá. Si tu tiroides crece, va a comprimir estructuras de esta parte, que es tu esófago, va a haber una disfagia, y tu vía respiratoria, que va a producir disney. ¿Ya? Entonces, si hay síntomas compresivos y es grande, la cirugía es la primera opción. ¿Ya? Y fíjense acá, la técnica recomendada en el adenoma tiroideo tóxico, que es el que les mostré, un solo nódulo, es la hemitiroidectomía. Solo sacas el lado que tiene el nódulo. En cambio, en el bocio multinodular, si tiene nódulos por todas partes, lo sacas todo de la tiroides. ¿Ya? Tratamiento de otras causas de hipertiroidismo. En la tiroiditis es una inflamación, entonces el tratamiento van a ser antiinflamatorios, AINES, ibuprofeno, diclofenaco. Si con eso no cede, le pueden dar corticoides, prednisona 40 miligramos al día, con reducción gradual. Si es una tirotoxicosis inducida por amiodarona, podemos dar las tionamidas y, si se puede, retirar el medicamento. Eso lo ven con el cardiólogo. Ven una opción de un tratamiento que no sea la amiodarona. Si es inducida por fármacos, retiran el fármaco. Si es un estroma ovárico, es quirúrgico. Un cariocarcinoma lo sacan el tumor. Y si es un tumor hipofisario, el tratamiento es quirúrgico. Eso ya lo hemos visto. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? ¿Nadie? Entonces, casos clínicos. ¿Ya? Acerca de las enfermedades de la tiroiditis, indique cuál es la alternativa correcta. En la enfermedad de Graves-Basedow, habitualmente se observa una evolución inmediata al hipotiroidismo. ¿Eso es cierto o no? No, porque es causa de hipertiroidismo, que es hipotiroidismo. Las manifestaciones cardiovasculares más comunes en la enfermedad de Graves-Basedow en jóvenes es la fibrilación auricular. ¿Es la más común? No, la más común. Todos hacen FA, no es la más común. La deficiencia de yodo y la tiroiditis autoinmune están entre las principales causas de hipotiroidismo. Por eso, la deficiencia de yodo y la tiroiditis autoinmune están entre las principales causas de hipotiroidismo. Sí, ¿no? Entonces, ese es el correcto, ya ni siquiera hace falta leer lo demás. El tipo más común de hipertiroidismo resulta de un débito excesivo de hormonas tiroideos, causado por la estimulación anormal de la glándula tiroides por inmunoglobulinas circulantes. Ese disturbio es denominado, ¿cuál? El tipo más común de hipertiroidismo resulta de una excesiva producción, si quieren, de hormonas tiroideas causada por una estimulación anormal por inmunoglobulinas. Graves, ¿no? Graves, hemos dicho que son anticuerpos que van y se unen a la tiroides y le estimulan a producir. ¿Qué se llama ese anticuerpo? TRAP, o si no, antirreceptor TSH. Entonces es Graves. El hipertiroidismo es un desorden endocrino de la tiroides, el cual interfiere en la regulación del metabolismo. Señale cuál es la alternativa correcta respecto al hipertiroidismo. La enfermedad de Graves-Basedow representa una etiología incomún de hipertiroidismo, teniendo su origen autoinmune. ¿Cierto o no? Incomún. Es la más común, entonces esto está mal. ¿No? Las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo son consecuentes de un efecto inhibitorio de las hormonas tiroideas sobre el metabolismo y los tejidos. ¿Cierto o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Que levante la mano un valiente que diga está mal o está bien. ¿Qué dice usted, doctor? Creo que está mal.
¿Por qué cree que está mal? ¿Qué efecto inhibitorio? Exacto, no es inhibitorio, es estimulatorio, entonces está mal. Acá es inhibitorio, este no inhibe, estimula. ¿Ya? La enfermedad de Graves-Basedow se caracteriza por la elevación de hormonas TSH asociada a una disminución de las fracciones totales y libres de T4 libre y T3. ¿Cierto o no? Disminución. No es cierto, porque la TSH está baja y estas están altas. Sí. Entre las manifestaciones más prevalentes incluyen nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, taquicardia, palpitaciones, intolerancia al calor, sudoresis, piel caliente, húmeda. Es todo eso, los síntomas, entonces es esa. ¿Ya? Una mujer de 45 años refiere cuadros de pérdida de peso, palpitaciones, insomnio, hace un mes. Niega antecedentes patológicos, niega uso de medicamentos, al examen físico está en buen estado general, sin alteraciones oftalmológicas, con una presión normal, está taquicárdica, tiene un nódulo palpable en el lóbulo derecho de la tiroides, sin otras alteraciones. Indique cuál es la alternativa correcta y cuál es la conducta de esta impresión diagnóstica. Entonces, paciente, 45 años, tiene síntomas desde hace un mes, principalmente taquicardia, y tiene un nódulo en el lóbulo derecho. ¿Cómo creen que van a encontrar el perfil tiroideo y qué es lo que van a solicitar? Sería de sonografía y de sangre. ¿Cómo? La E. A ver, vamos por partes, ¿ya? ¿Van a pedirle TSH y T4 libre? Sí, ¿no ves? Sí. Cintilografía de la tiroides por una enfermedad de Plummer. La enfermedad de Plummer es un nódulo hiperfuncionante. A la palpación ya han tocado que hay un nódulo. ¿Necesitan ecografía si han palpado un nódulo? No. Entonces, ¿está bien o no está inciso? No. ¿Por qué? Sí, Sigamos revisando. ¿Van a pedir esto? Sí van a revisar. ¿Van a pedir anti-TPO para un Graves-Basedow? No es. Se pide que anticuerpo. Antirreceptor de TSH. Además, enfermedad de Graves, ¿acaso tiene un nódulo? ¿Tiene nódulo la enfermedad de Graves? Entonces, este está mal. Van a pedir esto, está bien, el anticuerpo y ultrasonografía pensando en tiroiditis de Hashimoto. ¿Hashimoto qué te causa? Hipotiroidismo, y acá está sospechando en hiper, ¿no? Porque tiene taquicardia y demás. Entonces, esto también está mal. Van a medir TSH, está bien, T4 libre, anti-TPO y tiroiditis de Hashimoto. Eso es hipotiroidismo, ¿está bien? No. Van a medir esto, anticuerpo, ecografía, pensando en una enfermedad de Graves. ¿La enfermedad de Graves tiene nódulos? No. Es la A, ¿ya? Ya tienen un nódulo. Ahora quieren ver si ese nódulo es hiperfuncionante. ¿Y cómo lo ven eso? Con la gamografía. Con la cintilografía, gamografía es lo mismo, ¿ya? Entonces es el inciso A. ¿Puede prender la luz, doctor? ¿Qué es la evolución de Plummer? ¿Ah? ¿De Plummer? Adenoma tiroideo tóxico. Es un nódulo. Si apalpa, si hay un nódulo, tiene síntomas de hipertiroidismo, pides una gamografía o cintilografía. ¿Ya? ¿Dudas? Los que ya hicieron práctica se pueden retirar, ¿ya?